Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Como ustedes saben, eh, en México y en muchas partes del mundo hoy se celebra el Día del Maestro. Y entonces estamos de manteles largos porque está con nosotros la doctora Margarita Larralde. Yo no creo que haya un dermatólogo en el mundo que no haya leído uno de sus artículos. Es una gran referente internacional, mundial, en dermatología pediátrica. Es una de las personas más ocupadas que yo conozco. Además, está a punto de celebrar la RATLA en Argentina y entonces por eso le agradezco doblemente que nos haya hecho el gran favor de acompañarnos hoy. La doctora, pues es doctora en medicina por la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, también profesora titular de dermatología. Realizó su carrera como especialista en dermatología pediátrica con sede en el Hospital Ramos Mejía. Ahora es la actual directora de la carrera de especialista en dermatología de Facultad de Medicina, sede del Hospital Alemán. Es médica consultora del Hospital Ramos y Mejía, a cargo del Grupo de Trabajo de Dermatología. También ha sido jefa de dermatología del Hospital Alemán. Ha sido presidente del 15º World Congress of Pediatric Dermatology. Y así, si me sigo con su currículum, que me faltarían todas sus publicaciones, a las cuales realmente, como les digo, todos seguramente las hemos leído, pues me acabaría la clase y la doctora no hablaría hoy de estos tumores vasculares que son tan importantes para nosotros. Entonces, pues Margarita, te damos la palabra y de nuevo y de verdad, de todo corazón, muchas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. Es cierto lo de el Radla, que es la semana que viene, cuando yo me di cuenta que coincidía, quería Sí. matarme, pero dije, no, mi amiga Ivonne, antes que nada, y acá estoy para compartir la charla. Muchísimas gracias. Hoy este es un tema realmente muy largo, que es anomalías vasculares. Tan largo que es un tema que remite a congresos, que remite a jornadas, por lo tanto, darlo en 2 horas es poquito el tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer, por lo menos resumir o ver lo más importante. Hace algunos años surge esta sociedad, que es la Sociedad de Enfermedades Vasculares, eh, por un grupo de médicos, sobre todo cirujanos y dermatólogos desde ya, que se dedican o se dedicaban desde hace muchos años a estudiar las lesiones vasculares. Se formó luego una sociedad, que es esta sociedad, que se denomina ISVA, y uno de los grandes avances que ha hecho esta sociedad es revalorizar la clasificación para las anomalías vasculares. Y cada año o cada 2 años, cuando hacen sus congresos, se reúnen el grupo de expertos y hacen una revalorización o una recategorización de las enfermedades vasculares. Nosotros sabemos que las lesiones vasculares se pueden dividir en lesiones tumorales, que es la primera parte de mi charla, que las podemos dividir en benignas, en borderline y malignas, y en vasculares, donde allí vamos a tener las que tienen alto flujo, las que tienen bajo flujo, y a su vez las que tienen bajo flujo vamos a poderlas dividir en capilares, linfáticas, venosas y combinadas. Y fíjense que acá hay una tercera categoría, cuando hablamos entonces de tumores vasculares, malformaciones vasculares, y hablamos de esto que se denomina PUVA, que PUVA para nosotros nos remite seguramente a fototerapia. Sin embargo, lo que habla
son de anomalías vasculares únicas que potencialmente serían lesiones vasculares. Entonces vamos a ir un poquito mostrando la clasificación de las lesiones, ay, perdón, de las lesiones tumorales. ¿Cuál sería para nosotros el tema más importante cuando hablamos de lesiones vasculares tumorales? Y bueno, vamos a ver qué son las benignas y en la bandera la lleva por delante los hemangiomas infantiles. Cuando yo comencé a hacer dermatología hace muchos años, eh, se hablaba de lesiones vasculares y se hablaba de hemangiomas, no se llamaba hemangioma infantil, sino se llamaba hemangioma. Y en este grupo de hemangiomas, incluso a veces se catalogaban lesiones que eran malformativas, pero que formaban como una lesión tumoral. Con el tiempo, y Mulliken fue uno de los que más trabajó en esto, se logró diferenciar a los hemangiomas infantiles. Entonces, y sabemos hoy que no hay solo hemangiomas infantiles, sino que también hay, por ejemplo, como ven acá en la lista, hemangiomas congénitos, tafsidangioma, angiomas en Cherry, hemangiomas epitelioides. No vamos a hablar de todo esto porque, insisto, esto sería y daría lugar a hacer un congreso en 2 horas imposible. Nosotros nos vamos a referir sobre todo a los hemangiomas infantiles. Pero o sea, sepamos que hay otro grupo de enfermedades como son, por ejemplo, el hemangioendotelioma caposiforme, el hemangioendotelioma retiforme, el tumor de Dashka, que son tumores que a veces pueden tener compromisos, la linfoangioendoteliomatosis con trombocitopenia, que pueden ser enfermedades que tienen un curso no tan benigno. No son enfermedades malignas como un angiosarcoma o un hemangioendotelioma epitelioide, pero pueden tener a veces un curso que puede llegar incluso al óbito de estos pacientes. Por eso se los considera ahí en borderline. Vamos entonces ahora a referirnos a este grupo importante que son los hemangiomas. Si hablamos de la epidemiología, fíjense que es bastante importante, afectaría al 5% de los recién nacidos, de los recién nacidos. La incidencia oscila entre el 2 y el 10%. En los recién nacidos es mayor en el sexo femenino, en la raza blanca, la prematurez y el bajo peso al nacer hacen que tengan mayor riesgo de padecerlos. La edad materna avanzada, el embarazo múltiple, placenta previa y preeclampsia, terapia con progesterona, utilización de tecnología de reproducción asistida y cuando a estos chiquitos se le hace biopsia de vellosidades coriónicas. ¿Qué tenemos que tener como quizá gran concepto? Es que la mayoría no requiere tratamiento y se aguarda la involución espontánea. Este es un concepto muy importante a tener en cuenta porque con el advenimiento a veces de las nuevas drogas, se utilizan drogas por demás. Quizá no le va a hacer nada a un chiquito que le demos un hemangioma, le demos tratamiento de más, pero con el tiempo yo también me puse cautelosa y también cuidadora de recursos. No tiene sentido que un paciente gaste en una medicación cuando realmente, aunque no le haga mal, no le va a beneficiar porque al sistema de salud, y sabemos todos en Latinoamérica sobre todo, que hay grandes carencias, por lo tanto utilizar medicaciones que no son necesarias no corresponde. Vamos a ver ahora que también en los hemangiomas existe este ABC. ¿Y qué es el ABC de los hemangiomas? La primera pregunta, y por lo cual nosotros tenemos la letrita A, es que no debemos asegurar que estamos ante un hemangioma, porque hay patologías vasculares que también se le parecen al hemangioma infantil. Entonces, la A es de asegurar que realmente estamos ante un hemangioma infantil. La B es, como dijimos, la mayoría no necesita tratamiento, pero ojo, hay banderas rojas, porque hay pacientes que sí tienen hemangioma y que sí justificaría utilizar tratamientos, y son los que tienen alto riesgo. Y C, la conducta. Este paciente, y es un poquito lo que estuvimos hablando hasta ahora, tiene indicación o no de tratamiento. Entonces nos vamos a explayar en estos 3 puntos que me parece que son muy importantes relacionados a los hemangiomas.
Entonces, ¿cuál es el dato mayor que nos sirve como biomarcador para saber si es o no un hemangioma? Muchas veces es la evolución temporal. ¿Por qué? Porque los hemangiomas suelen no estar, hay hemangiomas que sí están, pero suelen no estar en el nacimiento. Uno los suele ver en las 2 o 3 primeras semanas de vida sobre una piel sana. Y hay un 30% que se pueden presentar al nacimiento, pero que se presentan no como el hemangioma completo, como ese hemangioma en frutilla que nosotros tenemos claro y conocemos, sino que a veces son pequeñas telangiectasias, máculas acrómicas de color azulado o rosadas. ¿Cuáles son las fases evolutivas de los hemangiomas? El hemangioma cuando nace comienza a crecer y eso es lo que muchas veces los asusta a los papás, incluso a los médicos, a veces el pediatra, quizás si no tiene tanta experiencia, cuando el hemangioma crece mucho. ¿Por qué? Porque hay una fase proliferativa que la van a ver en los primeros meses de vida. Después hay una fase en que el paciente se estacionaría la lesión, que pasa a una meseta, y luego aparece la eh, fase involutiva. Uno en general les dice a los pacientes, a los que se preocupan a veces porque las lesiones son importantes, que la mayoría de los hemangiomas desaparecen en forma espontánea y la mayoría sin dejar cicatrices. Hay hemangiomas de gran tamaño, hemangiomas que se complican, que pueden dejar alguna lesión cicatrizal, pero esto sería más o menos lo general. Las localizaciones se pueden localizar en cualquier lugar de la superficie cutánea. Cabeza y cuello es quizá la zona más frecuente, en el tronco y también en las extremidades. El tamaño puede ser enormes o pequeños, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. ¿Cómo pueden ser las características de cómo podemos clasificarlos? Entonces, la distribución, si son focales, si son chiquitos y focales, si son segmentarios, si son multifocales, cómo es la profundidad. Incluso trabajó mucho en esto, en hacer estudios demostrando que los angiomas más profundos eran los que más tardaban en irse. Y esto lo vemos, un hemangioma es bien superficial, un hemangioma puede ser muy profundo, o puede ser ambos, puede haber una parte superficial importante y una parte profunda. Y el patrón de crecimiento. Hay lesiones que el hemangioma va creciendo y es el hemangioma de crecimiento clásico. Sin embargo, hay clasificaciones ahora, patrones de crecimiento, que se han visto y esto ha sido descrito no hace tanto, que se denominan hemangiomas de crecimiento abortivo o crecimiento mínimo y detenido. Es decir, que tiene ahora vamos a ver, tiene una mácula blanca con pequeños puntitos colorados en la superficie, y ese también es un hemangioma, aunque no es el que uno está más acostumbrado a ver como el hemangioma completo o hemangioma en frutilla. Estos son los superficiales, bien característicos. Seguramente todos ustedes son dermatólogos, así que han visto hemangiomas. La frecuencia es muy alta. A veces pueden ser profundos y acá es donde el diagnóstico es más difícil. En estos hemangiomas, a veces, y esto les contaba antes de que estuviera esta clasificación, uno decía hemangioma y esto era un hemangioma, pero a veces estos hemangiomas profundos, el diagnóstico diferencial más importante es con una malformación vascular, que también puede presentarse a veces con estas características. O los mixtos, vean aquí, tenemos una lesión superficial de un color rojo intenso, pero tenemos también una zona inferior. Estos hemangiomas son los que quizá más tardan en involucionar. Con relación a la distribución, pueden ser focales, son segmentarios, pueden ser multifocales o pueden ser indeterminados. No sabemos dónde está o no podemos darle una distribución característica. Profundos y mixtos, reticulares. Vean acá, focales, localizado. Vean acá, multifocales. Estos son los que tenemos que pensar. En estos chiquitos hay que estudiarlos porque tenemos que descartar si esta es una hemangiomatosis benigna, múltiple, con múltiples lesiones, o si puede tener compromiso sistémico. La forma segmentaria, que a veces incluso parecen más anodinos, menos importantes, no tan rojos, y sin embargo estos son los que a veces se necrosan y nos traen más inconvenientes. Los segmentarios, que cuando se encuentran en cara, que acá el diagnóstico diferencial más importante
seguramente ustedes ya lo están pensando, es con una malformación vascular, pero este chiquito tiene, si uno lo ve, por supuesto lo ve en vivo y en directo, tiene algo de superficie. Y estos hemangiomas, al igual que el síndrome de Stuger-Weber, que vamos a hablar a posteriori cuando hablemos de malformaciones vasculares, también puede tener alteraciones a nivel sistémico y es lo que se denomina síndrome FASE. Vean acá la forma segmentaria. Estas formas segmentarias son muy importantes a tenerlas en cuenta. Estos chicos quizá sí, aunque parezca que no, debiéramos tratarlos a veces en forma temprana, porque estos son los mangiomas que después voy a mostrar algún ejemplo, que hacen ulceraciones importantes y les traen graves inconvenientes a los pacientes. Segmentarios, superficiales y profundos, y la forma clásica y reticular abortivo crecimiento mínimo. Esto es lo que yo les comentaba. Cuando ustedes tienen estas lesiones, y bueno, ¿es un hemangioma o no? Y seguramente. Y si ustedes hacen una biopsia porque tienen dudas, que no se justifica, pero digo, si tienen dudas porque no conocían la entidad, y yo le hago la marcación, estos pacientes tienen CLUD1 positivo, y la característica típica de los hemangiomas, ¿no? Pero esta es una forma, y estos chicos no les crece el hemangioma, y después se les va espontáneamente, pero no llega a tener el crecimiento importante que tenían o que los hemangiomas que les mostré anteriormente. Y acá, fíjense como una buena foto de la literatura, cómo el hemangioma va creciendo, se le sacan fotos cada 2 semanas y cómo nació sin nada y cómo a los 6 meses hace la lesión más importante. En general, estos chicos tienen un crecimiento rápido antes de las 4 semanas, es decir, antes de los 2 meses de vida, y el pico se ve entre los 5 meses y medio y los 7, perdón, entre los 5 semanas y 7 semanas y media. Entonces, el 80% del crecimiento se completa a los 3 meses y el 80% de los hemangiomas completan su crecimiento a los 5 meses. Esto sirve y tiene cierto valor para también los tratamientos, ¿no? A veces viene un paciente que tiene, eh, puede tener alguna pequeña complicación, está en los 5 meses y ya no va a crecer tanto. Es decir, que esto nos sirve, tener estos conocimientos básicos, nos sirve a veces para ver qué hacemos ante un paciente. El diagnóstico, el 95% de los hemangiomas, el diagnóstico lo miramos y hacemos el diagnóstico, como lo vieron ustedes, creo que no necesitan demasiados más datos, el tiempo de evolución, las fotos que traen o que pueden traer los papás, pero hay un 5%, como ese hemangioma que vieron ustedes, que era un hemangioma profundo, que sí necesitan estudios complementarios, y ahí sí van a necesitar una ecografía Doppler, una resonancia magnética, y en algunos casos, realmente muy poquitos, podemos hacer una biopsia, a veces en estudios de colaboración o en estudios de investigaciones uno hace una biopsia, pero no se justificaría en general. Hay excepciones, pero si la hiciéramos va a tener una marcación que es GLUT1 positiva. Esto es entonces el primer punto, si estamos de acuerdo, y es un angioma y las características que tiene. Vamos a las banderas rojas, que habíamos dicho, banderas rojas eran aquellos pacientes que tuvieran algún inconveniente y que debiéramos reconocer los inconvenientes. La mayoría tienen eh, una evolución espontánea y se aguarda su involución, ya lo mostramos. Pero hay hemangiomas que sí tienen alto riesgo. ¿Y cuáles son? Los que pueden tener compromiso funcional, los que están en zonas de roce, porque tienen riesgo de ulcerarse, los que tienen riesgo vital, los que tienen una morfología de riesgo y los que se encuentran en la zona central, sobre todo por dejar riesgo de secuela estética. Compromiso funcional, visión. Todo hemangioma que esté ocupando el ojo, que lo vaya a ocluir y que haga que ese ojito no funcione, debe ser tratado muy rápidamente, porque sabemos que en los chicos la no utilización del ojito hace que se pueda atrofiar el nervio óptico. Podemos tener trastornos a nivel auditivo, podemos tener trastornos si tenemos un hemangioma a nivel de laringe, podemos tener hemangiomas que ocupan boca o alteraciones a nivel, de nuevo, de la laringe que nos puedan traer alteraciones de fonación. En las zonas de roce, y acá pusimos labio y acá en la zona central de la cara pusimos también nariz
y labio. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una lesión en labio, siempre lo trato. Si yo tengo una hemangioma en labio, ese sí que lo trato, porque el riesgo es grande de que esa lesión se ulcere y me deje una cicatriz. El problema mismo con las zonas del área del pañal, y esta es una de las consultas que más me llegan, los pacientes con lesiones en el área del pañal. ¿Por qué? Porque estos chicos se ulceran y tienen un dolor muy, muy importante, porque claro, es una zona donde si tienen una ulceración con la materia fecal, la orina, el llanto es importante. También es importante en el cuello, donde a veces puede haber roce. Estos tienen riesgo de ulceración, también son pacientes para tratar. Lo mismo si tiene una alteración a nivel de la zona del subglotis, eso se ve en los síndromes, en los que tienen el hemangioma en la zona de barba, los segmentarios faciales, los lumbosacros, que estos, además del riesgo que pueden tener de las ulceraciones, tienen riesgo de tener malformaciones estructurales, que les vamos a ir viendo ahora a medida que les dé algunos ejemplos. Y el riesgo de secuela estética, lesión perioral, que les decía, y en nariz, siempre los trato. Tengo un hemangioma, por más pequeño que sea, lo trato. Hemangiomas de alto riesgo, entonces, hemangioma segmentario facial, secuela estética y anomalías estructurales, es lo que se denomina síndrome FASE. ¿El FASE qué es? Es un hemangioma segmentario facial que al principio a veces parece una malformación vascular, y eso ojo a tener en cuenta. Son chicos que tienen lesiones de gran tamaño, que tienen el patrón de tipo geográfico sobre un territorio definido, y estos pacientes que tienen alguna de estas características tienen una capacidad de la posibilidad de tener el riesgo de tener este síndrome FASE, que es el síndrome que vamos a mostrar con otro tipo de alteraciones, en un 30 a 40%. ¿Y cómo son estas manifestaciones? O cómo yo veo un hemangioma segmentario facial, y esto tiene que ver con se correspondería con S1 y S4, y entonces tenemos aquí la actualización de ese mapa de las lesiones segmentarias, que no es lo mismo que después vamos a ver en las malformaciones vasculares, es distinto. Y vean aquí que también se ve una lesión, y tenemos algún paciente incluso que ha tenido un hemangioma en esta zona con una ulceración importante que tenía un síndrome FASE. Cualquiera de los hemangiomas que ocupen esta zona pueden darnos un síndrome FASE. ¿Y cuál es la característica de esto? Nosotros, si tenemos este síndrome FASE, podemos pensar que puede haber anomalías de la fosa posterior, podemos encontrar anomalías arteriales cerebrales, alteraciones cardiológicas, anomalías oculares, defectos externales o del rafe supraumbilical, y se han encontrado también alteraciones a veces eh, a nivel endocrinológico, con hipotiroidismo asociado a estos cuadros. Entonces, el screening inicial que yo debo hacer ante un chico que yo piense que puede tener este síndrome es una resonancia, una angioresonancia, un ecocardiograma y la evaluación oftalmológica. Y acá, que este es un trabajo muy lindo de hace bastantes años, del 2017, que hizo el grupo La Doctora Garzón de Estados Unidos, que ellos trabajan mucho en conjunto, es decir, no es la doctora Garzón, sino es todo un grupo que hace un consenso, donde ustedes vean los distintos órganos que pueden estar comprometidos en este síndrome de mangioma segmentario. Las anomalías arteriales, las anomalías a nivel cerebral, las cardiovasculares, las oculares y las lesiones de línea media. Y entonces ellos establecen que puede haber un diagnóstico de fase definitivo cuando yo tengo el hemangioma y alguna otra alteración. Si es en cuello, bueno, allí necesitaría como más alteraciones para pensar en un síndrome fase, y acá también la posibilidad de que fuera posible. Pero bueno, este es un poco para que tengan en cuenta eh, el síndrome fase. Entonces, hemangioma segmentario, mandibular y de cuello, anomalías estructurales puede ser fase, o también puede tener un hemangioma en la vía aérea, que eso es importante también a tener en cuenta, porque en estos chiquitos, como fíjense acá, en general estas lesiones se lo suelen ver, el hemangioma se llama hemangioma de la zona de la barba, y estos chicos pueden tener
ser asintomáticos al nacimiento, porque así como el hemangioma es pequeño a nivel de la cara y va creciendo con el correr de las semanas o de los meses, pasa lo mismo a nivel de la zona de la laringe, y entonces estos chicos pueden comenzar a tener estridor inspiratorio o bifásico, ronquera. Siempre deben estudiarlos, siempre deben estudiar. Y evaluar la vía aérea, radiografía de cuello de perfil o frente y una laringoscopía que hoy, no sé, bueno, depende del centro en el cual trabajen, pero hoy la laringoscopía flexible es un estudio que se puede hacer fácilmente. Fíjense, acá tienen el chiquito, como tienen este hemangioma, entonces si ustedes tienen un hemangioma en esta zona, deben pensar o tratar de descartar que se trate de este síndrome de la barba. Hemangiomas de alto riesgo también son los que tienen estas lesiones multifocales, que uno lo piensa más de 5, pero en realidad a veces pueden tener 3 y también lo pueden tener. Pero la realidad, ¿y cuál es la característica de estos hemangiomas multifocales que suelen tener compromiso cuando lo tienen? Es que en general son pequeños. Los hemangiomas de pequeño tamaño más nos deben hacer pensar que estamos ante una hemangiomatosis múltiple. ¿Qué tenemos que hacer? Una ecografía abdominal. También a veces se le puede pedir sangre oculta en materia fecal, se puede ver si el chiquito tiene algún trastorno pulmonar, pero en general lo que más acompaña a los hemangiomas de alto riesgo es la ecografía abdominal. También es importante saber que a veces estos chicos, aunque tengan compromiso hepático con algún hemangioma, no por eso necesitamos hacerle el 100% de tratamiento, porque si no tiene compromiso sistémico, o compromiso de, digamos, hepático de función, pueden no necesitar tratamiento. Igual, en general uno termina dándole probablemente el propanolol como tratamiento. Los hemangiomas hepáticos pueden ser focales o multifocales, asintomáticos. Cuando tienen, a veces pueden tener conexiones, pueden ser de alto gasto y pueden traer insuficiencia cardíaca, y a veces se acompañan, como dijimos hoy también, en estos síndromes fase, con hipotiroidismo. Otro hemangioma segmentario que es importante es el hemangioma segmentario perianal, que puede darnos ulceraciones o anomalías estructurales como el síndrome que todos ustedes conocen seguramente, que es el síndrome lumbar. Fíjense, se habló de pelvis, se habló de lumbar, se habló de sacral, y en realidad todos tienen la misma característica del hemangioma. Es decir, estos chicos tienen un hemangioma. Pueden tener malformaciones de los genitales externos, lipomielingocele, malformaciones renales, sano perforado, el lumbar va a tener lo mismo, anomalías renales, malformaciones, le han dado diferentes nombres de acuerdo a las características de los que tienen. Fíjense, acá ponen, por ejemplo, en el sacral, la A es de angioma, pero hoy sabemos que no se habla de angioma, hoy el término angioma está desterrado. Pero bueno, ustedes van a encontrar en la literatura esto, pelvis, lumbar y sacral, que prácticamente son siglas, pero que representan a lo mismo. Entonces, estos chicos suelen tener un hemangioma segmentario en la mitad inferior del cuerpo, que suele ser de gran tamaño. A veces estas lesiones son de crecimiento mínimo y detenido y nos parece que no tienen importancia, y sin embargo esos chicos también hay que estudiarlos para descartar si no tienen otra alteración. Después vamos a pasar algunos ejemplos de la vida real y van a ver. Pero bueno, estos chicos que tienen estas lesiones en esta zona con este hemangioma, que si uno lo ve le cuesta pensar que es un hemangioma, tienen alto riesgo de ulceración y además tienen riesgo de tener otras alteraciones y formar parte de alguno de estos síndromes. Entonces, el screening genital, la columna hay que hacerle ecografía y resonancia magnética cuando son de más de 3 meses, ecografía abdominal, ver la parte renal y el árbol urinario. El lumbar un poquito es lo mismo, pero sería la zona de parte inferior del cuerpo. Y ahí entonces tenemos los síndromes. ¿Qué síndromes debemos conocer? El síndrome fase, el síndrome de la barba, que también estaría incluido en el síndrome fase, y el síndrome lumbar, sacral o pelvis. Vamos ahora a la conducta. ¿Qué hago yo? Y si yo les pregunto ahora, ¿qué hago yo la mayoría de las veces con un hemangioma congénito, perdón, con un hemangioma infantil? Me debieran contestar el 80% no necesita tratamiento. Pero vamos a los que sí necesitan tratamiento. Entonces, eh,
cuándo está indicado el tratamiento en los hemangiomas y qué le damos, ¿no? Cuando tenemos compromiso de las funciones vitales, un poco ya lo dijimos, si hay compromiso de la vía aérea, obviamente, si hay hemangiomas hepáticos que tengan compromiso de la función, porque hay alteración funcional, cuando hay, bueno, pues ya dijimos con compromiso de vísceras, cuando hay una alteración en el eje visual, que el hemangioma compromete el ojo, cuando hay lesiones a nivel perioral, y entonces allí, y también a nivel de la zona rectal, también debiéramos pensar que quizá debemos pensar en hacer tratamientos. Cuando hay ulceración, sobre todo esto se ve en los de gran tamaño, cuando están en localizaciones como la zona perioral, la zona del pañal y los pliegues, cuando tenemos anomalías estructurales como el síndrome fascia o el síndrome lumbar, y cuando hay una desfiguración estética, zona central de la cara, donde yo digo, tengo un hemangioma allí, lo trato, no pienso. En los pabellones auriculares también suele haber destrucción importante del pabellón. Y en la región mamaria. ¿Por qué la región mamaria? Porque en los chicos chiquititos a veces los hemangiomas comprometen la zona mamaria y dejan a estos pacientes con trastornos estéticos en la adolescencia. Cuando empieza a crecer la mama, no le hicimos tratamiento porque, bueno, no importaba qué sé yo, y el chico después reduce su hemangioma, desaparece, pero sí queda con una asimetría mamaria importante. ¿Cuál es el tratamiento y el gol estándar? Y esto se los cuento como historia, probablemente. Yo estaba invitada a un congreso en Venecia y junto conmigo estaba invitado el doctor Alain Tayeb. Y entonces Alain Tayeb me dice, sí, porque hicimos una publicación, vos lo sabés, y me contó allí cómo había surgido el tratamiento del propanolol. Era un paciente, uno, eran creo que dos o tres pacientes, que les habían dado propanolol porque tenían problemas cardíacos y estos chiquitos tenían hemangioma y lo que vieron que cuando les mejoró el problema cardíaco, pero lo que les mejoró rápidamente fue el hemangioma, y ahí como un dato que surge muchas veces a nivel del visualizar y del buen clínico, ahí se conoció el propanolol. Desde ya se empezaron a hacer algunos estudios. Cristina Labresse, que es una médica francesa, fue la que se puso al hombro el estudio de esto y en el año 2014 se aprobó el propanolol, que es una droga, creo, también mágica para los hemangiomas porque los reduce y realmente ha cambiado mucho el pronóstico y sobre todo las complicaciones, sobre todo de las lesiones cicatrizales en los chicos. ¿Cuándo se inicia? Durante la fase proliferativa temprana. En general conviene hacerlo antes de los 3 meses. Fíjense acá un poquito estos tratamientos, estos trabajos, incluso de un grupo de argentinos, donde hacer el tratamiento tempranamente hizo que tuvieran una muy buena mejoría. Cuando tenemos un chiquito sano, que en general a las 2 semanas comienza, es decir, podemos esperar un poquito, y si no, más rápidamente incluso, se le puede dar el propanolol. Los prematuros también, los prematuros uno tiene que tener quizá la precaución. Al principio se los internaba casi todos estos chicos, hoy en la actualidad no. Lo que uno puede hacer cuando son chiquitos, cuando son pacientes muy pequeños, uno le puede dar la medicación y hacer que esperen en el consultorio, o a veces se lo puede, de acuerdo al lugar donde estén, internarlos y evaluar si sobre todo son prematuros. Eh, todos los pacientes antes se hacían muchos estudios y hoy se hacen mucho menos. Se los oculta, se le puede mirar la frecuencia cardíaca, la tensión, y si está todo bien, ahí avanzamos. Si tenemos un paciente que pueda tener una bradicardia, una arritmia, antecedentes maternos con etivopatías, bueno, ahí se le haría un electrocardiograma, pero hoy no está. Y esto es muy útil. Ustedes dirán, bueno, ¿cuánta importancia tiene? Y yo sí les diría que tiene una importancia enorme. No sé ustedes, yo trabajo en un hospital público y en un hospital privado, pero en el privado probablemente si yo digo urgente, capaz que le hacen el electrocardiograma en el mismo día, en el público tardan un montón para conseguir, para que venga. Y entonces si yo tengo un chiquito que necesito hacerle el propanolol y tardo 2 semanas en que consiga el doctor
para hacer el electrocardiograma, estoy perdiendo una ventana de oportunidades increíble. Entonces, este dato, que no es menor, es que yo puedo empezar el tratamiento, si lo considero, y en un chico que tenga una frecuencia cardíaca normal y sin ningún antecedente, directamente sin hacer estudios de otro tipo. ¿Cómo administrarlo? Dosis 1 a 3 miligramos kilo día, 2 tomas diarias. Es importante, sí, la alimentación, porque a veces esta medicación puede producir hipoglucemia. Y si yo tengo algún paciente que tiene una lesión ulcerada, debo darle una medicación un poco menor, porque el propanolol produce vasoconstricción, entonces a veces las úlceras se empeoran un poquito. Entonces, ojo con esto. Y en los síndromes fases, por supuesto, también hay que estudiarlos para ver qué pasa con lo cardíaco. Esto es una droga, bueno, que tiene cierta actividad. ¿Cuáles son los efectos adversos del propanolol? Hipoglucemia, bradicardia, broncoespasmo, trastornos del sueño, frialdad de las extremidades. Siempre me acuerdo de alguien que comentaba que la paciente venía todas las semanas a mostrarle cómo evolucionaba de su propanolol. Entonces la doctora en un momento le dice, pero está bien, pero no es necesario que venga tan seguido a mostrarme cómo evoluciona. No, dice, porque como lo traigo al neumonólogo, lo traigo para que usted lo vea. ¿Por qué? Porque tenía en realidad un broncoespasmo. Entonces, en esos pacientes probablemente necesitamos cambiar la medicación a perdón, la medicación a otras medicaciones que son del mismo tipo, pero que no producen broncoespasmo. ¿Cómo prevenir alguna de estas alteraciones? Es siempre dar la medicación con alimentación, iniciar dosis baja, ir haciendo progresión, siempre controlar la frecuencia cardíaca y si podemos la presión. Si hay vómitos, enfermedades interrecurrentes o sibilancias, por supuesto, debe cambiarse. Cuando se suspende la medicación, tiempo de tratamiento no está estandarizado, pero durante toda la fase proliferativa conviene darlo. En general se lo damos hasta los 12 meses. A veces hay chicos que es necesario darlo mucho más y hay chicos que a veces siguen con el crecimiento más allá de los 6 7 meses y entonces podemos empezarlo incluso en ese momento. Pero la realidad es que en los chicos hasta los 12 meses, si tienen la evolución más común, ahí se puede suspender. Sabemos que si, por ejemplo, tuviéramos un paciente con broncoespasmo, como les comenté, por el propanolol, hay otras medicaciones como el atenolol, el ladolol. Hay gente, por ejemplo, de Chile, no sé si acá en la diplomatura hay gente de Chile, ellos tienen más experiencia, por ejemplo, con el atenolol. También surgió el timolol, que es tópico. El timolol, todos los trabajos hablan que hay que ser muy cauteloso, porque nosotros tenemos más o menos la medida de cuando se coloca. El timolol, si es una lesión muy pequeña, no hay problema, pero si es una lesión más grande, puede absorberse y puede traer más inconvenientes. Los corticoides se dan, a veces incluso se dan coadyuvando al propanolol, en algún caso, por ejemplo, de una lesión muy ulcerada, se puede combinar con corticoides, y eso sería de alguna manera el beneficio de usar el corticoide. Mensajes finales con relación a esta introducción de mangiomas y de estas lesiones tumorales. El abordaje debe ser multidisciplinario. El pediatra es muy importante para sospechar, diagnóstico y derivación temprana. Esto es fundamental. He visto chicos con cicatrices enormes, porque a veces el pediatra, que uno le dice que el 80% no necesita tratamiento, a veces pone a todo en la misma bolsa. Entonces, es muy importante que el pediatra sepa y se escuche estas clases para ver cuándo derivar, identificarlo y el tratamiento precoz. Mejora los resultados y reduce las secuelas. Yo ahora hice esa parte de introductoria y un poco les quiero mostrar ahora eh, la vida real, ¿no? Es decir, por supuesto que lo que les mostré son casos de la vida real y son casos personales o, bueno, de la doctora también que armó conmigo la clase, pero lo importante es este paciente. Este paciente lo vi yo cuando recién empecé a hacer dermatología, imagínense hace 1000 años. Este paciente, alguien en el chat quiere poner, a ver, de todos nuestros, la mayoría son dermatooncólogos, capaz que no son dermopediatras, ¿no? Pero alguien quiere decir, si uno ve una lesión con estas características, ¿qué diagnóstico pensaría? ¿Hay alguien que se quiera arriesgar?
A ver, Ivonne, vos ves a ver alguien si quiere sí, yo decir te digo algo. del, A ver, yo te, ¿quién dice? Mariela, ¿quieres decir algún diagnóstico? Te tengo a vos, no le vamos a preguntar a Ivonne, pero te pregunto a vos, Mariela. Es una lesión vascular, ¿no es cierto? ¿Te parece una lesión vascular? Claramente. ¿Sí? Sí, Sí. Pero este pero paciente fue el primer paciente que yo vi que se lo trataba como un hemangioma. Pero resulta que este chico es un nevo hacía, congénito. Ok. no, este chico hacía atrapamiento de plaquetas. Y entonces si yo tengo un Ah, paciente que hacía atrapamiento de plaquetas, ¿qué tengo que pensar? Bueno, en ese momento, imagínense, hace 40 años, esto era un Rodrigo hemangioma que Antisistema. que atrapaba plaquetas y se lo trató. En ese momento se le hizo radioterapia. Hoy todo mal, porque este paciente, hoy, si lo tenemos, sabemos que eso es un hemangioendotelioma, porque no son los hemangiomas los que hacen atrapamiento de plaquetas, puede haber, pero es raro, sino el hemangioendotelioma. Y este es otro paciente, este es un recién nacido, que tenemos oportunidad de verlo. Margarita, dijo bien el diagnóstico el doctor Rodrigo Albornoz, o sea que Muy tiene bien, estrellita. ¿De dónde eres, por no Rodrigo? De Chile, sí, pues sí. Ajá. bueno, Muy viste, en Chile, muy bien el doctor. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos un recién nacido a término, pocas horas de nacimiento, placa en el cuello, 24 horas aumento de la lesión y aparecen petequias. Cuando yo tengo un chico con estas características, debo pensar, y acá vean las petequias, que estoy ante la presencia de un síndrome de Casa-Berneri. Debo pedirle todos los estudios complementarios, plaquetas, KPTT, bueno, hematocrito, este paciente le hicimos la biopsia, pero no en el momento que sangraba, sino a posteriori. Y acá lo que ustedes ven que tiene estas lesiones que son como lóbulos, que son bastante, perdón que está en inglés, que son como lóbulos característicos metidos adentro de la hipodermis, que se los escribe como bala de cañón, con una característica a nivel de del endotelio vascular que hace que esté separadito y por eso estos pacientes hacen por aquí, hacen la extravasación de eritrocitos y entonces estábamos ante este paciente que lo que tenía era un hemangioendotelioma caposiforme, que este es el que hace este síndrome de Casa-Berneri. Entonces, ¿qué hacen? Tanto este como el angioma en penacho, hacen trombocitopenia, hacen coagulopatía por consumo, hacen anemia hemolítica microangioplástica, y estos chicos son los que van al óbito. Fíjense, acá, y sí, esto que hoy ustedes hablan de tumores en una revista pediátrica de cáncer y, bueno, hematológica, lo ponen como una complicación rara, que es rara, pero potencialmente puede ser mortal en estos chicos. ¿Qué se le hace en estos pacientes? El sirolimus sería la medicación de primera línea, se puede adicionar aspirina, también en algún momento se usó vincristina y también se puede hacer la asociación de vincristina y sirolimus. Acá les doy algunos tratamientos, eh, algunos papers si quieren ver, para ver cuáles son los tratamientos. En general, hoy el sirolimus es el que más se utiliza, en la vincristina en algún momento se utilizó, y yo era de la época que esto no existía, así que lo que se hacía en esos chicos era corticoides, y en algún paciente que les digo, este primero que vi, que por supuesto está súper contraindicada, era la radioterapia, ¿no? Y acá que a veces la asociación de sirolimus también con prednisona pareciera incluso mejorar el pronóstico, es decir, hacer la suma de ambas. ¿No? Bueno, entonces los tratamientos combinados parecieran tener bastante más valor. Y acá otro caso que me parece también súper importante. A ver, si el doctor de Chile, ¿cómo se llamaba el doctor? Pobre doctor, que lo identificamos, Rodrigo. nos Albornoz. hace nos hace el diagnóstico. Yo ahora que estoy invitada a Chile pronto, a ver si lo vemos también en el congresito en Chile. Congreso, no congresito. Fíjense, este es un paciente, ¿no? Que tiene esta lesión eritematosa en la pierna y en el pie.
¿Qué dirían? ¿Qué les parece de todo lo que hablamos hoy? ¿Dirían algún diagnóstico? ¿Les parece un hemangioma? ¿Les parece una malformación? ¿Qué les parece? ¿Alguien A dice ver, algo? alguien más además de Rodrigo. ¿Nadie? Dice, Pone nada. dice, no sé, angioma en penacho. Bueno, pero este chico, cuando se lo ve, parece una lesión muy plana. Sí, En realidad se interpretó que era una malformación vascular, capilar. Pero ¿qué pasa? Este chico tenía otras alteraciones. Tenía alteraciones de ano imperforado, tenía una alteración a nivel de columna, y entonces ya no era una malformación vascular planita como la que uno pensaría, ya tenía otras alteraciones, entonces este era un hemangioma. Pero se tardó en hacer el diagnóstico y fíjense cómo este hemangioma, que es lo que mostramos anteriormente, se ulcera porque estos hemangiomas de este crecimiento mínimo y detenido en esta zona que suele ser sindrómico, suelen tener estas características de esta lesión que se ulcera, como ven en este caso. Entonces, este paciente, ¿qué era? Era un paciente al cual le dimos propanolol, tuvimos que darle corticoides, quedó con daño, porque fíjense la cicatriz tan profunda que hace. Entonces, estos hemangiomas son inocentes, no, este de inocente tiene poco, va a dejarle una cicatriz importante. Entonces, en estos casos, en esta localización, descartar los síndromes que hoy hablamos y ver cómo fue la evolución. Esto ya lo hablamos. Y entonces un poco, vida real, todo lo que hablamos, esto es lo que nos va pasando. Llega al diagnóstico, lo ve alguien que no piensa que es un hemangioma, no hace quizá el diagnóstico en el momento, no se le hace la terapéutica. Por eso digo, cuando ustedes tengan un hemangioma en zona glútea o en zona perianal, rápidamente el tratamiento. Vamos a ver este chiquito. Este es un chiquito que tiene, es raro, este es un caso raro, estamos hablando de lesiones tumorales raras. Este es un chiquito que tiene una tumoración intracraneal talámica derecha. Entre los antecedentes no había nada demasiado importante, pero el chico me lo manda, no, llega a la consulta porque tiene estas lesiones. Si ustedes ven estas lesiones aquí, ¿qué piensan? Digamos, ¿qué pensarían en un paciente que tiene estas lesiones redonditas coloraditas y que tenía también una tumoración intratalámica? Es rarísimo, chicos, pueden decir lo que quieran, pero uno de los diagnósticos primeros probablemente que uno piensa es en un hemangioma, ¿no es cierto? Aquí, pero tiene como un color diferente, es un color más negruzco, más violáceo, fuerte, tiene varias lesiones, ¿ven? Tiene acá, acá, acá. Podría ser un hemangioma, una hemangiomatosis sistémica. Llamaba la atención, y este pañal está hecho a propósito, porque este chiquito tenía, en la materia fecal tenía sangre. Y vean acá la lesión, que no es un hemangioma común, no tiene el color de un hemangioma común. La resonancia magnética mostraba que había habido una hemorragia intracraneal fetal, que eso es importante. Toda la sospecha de todo lo que se pensó en el paciente por el sangrado que había tenido. Se le hace la ecografía cerebral, tenía alteraciones de la ecoestructura del tálamo derecho. La angioresonancia muestra esta alteración en los vasos intracraneanos. Este chico hace una enterorragia a los 8 días de vida, hace una descompensación, sin descompensación, perdón, hemodinámica ni requerimiento de soporte, pero hace varias lesiones, ¿no? Hace lesiones y después hace una remisión espontánea. La lesión parecía una lesión vascular, le hacemos el estudio de la biopsia vascular, se confirma con todas las funciones que realmente es una lesión vascular, pero es una lesión vascular que tiene ciertas características positivas para marcadores linfáticos. Y entonces mi pregunta, acá ya con alguna ayuda, es en este multiple choice, ¿esto es un hemangioma infantil multifocal? ¿Este es un hemangioma congénito multifocal? Estos pueden ser granulomas piógenos congénitos múltiples. Este puede ser un síndrome de Blue Rubber Bleb Nevus. Pueden ser malformaciones vasculares venosas múltiples
o este paciente tiene una linfa-angioendoteliomatosis múltiple con trombocitopenia. Claro, imagínense, les estoy trayendo algo de lo más complejo que tuve oportunidad de ver, y el diagnóstico de este paciente es el número 6, la linfa angioendoteliomatosis múltiple, que a favor de eso, el chico tenía alteraciones de sangrado importantes, tenía alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pero ojo, que un hemangioma infantil múltiple también puede darme a mí el sangrado, también me lo puede dar el síndrome de Blue-Rabel-Nevus. Por eso aquí tuvimos que hacer varios estudios histopatológicos, y eso es muy importante cuando uno trabaja en vasculares, tener patólogos que conozcan el tema. Entonces, en este paciente, con la clínica que parecía vascular, era vascular, pero no era hemangioma, con los estudios complementarios donde mostrábamos las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, más la anatomía patológica, llegamos al diagnóstico que se trataba de una linfangiosendoteliomatosis multifocal. Yo no pretendo que ustedes salgan de esta clase sabiendo este diagnóstico ni haciendo diagnósticos, pero sí pensar en esto. No todo es tan fácil bueno, desde ya, en lo que es vascular. Vamos a seguir con algún otro ejemplito y aquí un poco ponemos entonces el compromiso cutáneo, la trombocitopenia, las estreñones gastrointestinales, el compromiso visceral y la mortalidad en estos chicos es alta. Este chico lo seguimos viendo y la verdad que tuvo bastante buen resultado. Veamos este, es un varón recién nacido de pretérmino, oriundo de una ciudad cercana a Buenos Aires. Nos llega con esta lesión. ¿Alguien quiere hacer algún diagnóstico de esta lesión? Nace con esto. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, ¿Puso híjole, alguien nada? están muy difíciles, Margarita. Son difíciles. Pero esta lesión que Dice venía cuando uno hemangioma nace. congénito, hemangioma con... Muy bien, muy bien. Es un hemangioma congénito, que son a veces de gran tamaño. Este tenía algunas características, ¿ven? Que era como que cuando uno lo tocaba parecía como una bolsa que se iba para un lado para el otro. Y acá los estudios de coagulación eran normales, pero había algo cuando le hicieron el estudio que confundía un poquito, porque hablaba de que podían ser lesiones de anomalías vasculares, pero que podían ser otro tipo de lesiones también. Fíjense acá, cuando se lo informa, dice malformación tumoral de ovillo vascular mixta. Y entonces acá asustó, porque esto es un hemangioma congénito o esto es una malformación tumoral, que era el informe. Pero miren lo que pasaba con este chico, ¿ven? La lesión era cuando ustedes le subían el brazo, era como que el hemangioma desaparecía. Bueno, le hicimos varias, es un hemangioma congénito, le hicimos varios estudios histopatológicos, acá con todas las marcaciones que se hacen para este tipo de lesiones, y se terminó concluyendo, y tuvo muy buena evolución, el chico se le fue, que se trataba de un hemangioma congénito. Dejamos entonces, y agradezco a la doctora María Sol Díaz, que también estuvo en la ayuda para esta charla, y vamos a pasar ahora, voy a dejar de compartir y voy a poner la otra charla, vamos y dejamos un poquito de tiempo, porque esto es agotador, ¿no es cierto? Wow. ¿Quieren Claro, y hacerme alguna pregunta de esto? sí. Bueno, también el que dijo hemangioma congénito fue Rodrigo Albornoz, ¿eh? El mismo doctor de Chile. O sea que Bueno. sí estudió la clase antes de venir. No, no, no creo. Debe ser que allá en Chile hay, bueno, hay que ver qué especialidad qué especialidad tienes. Ah, la doctora Dice la, Macías, que es dermatóloga pediatra, que es amorosa, amiga mía, es la profe del doctor. Así que bueno, también cuando uno tiene quizás sesgado el profesor, es más fácil, ¿no? Porque probablemente uno ve más de este tipo de patología. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Dice, salí de la especialidad hace 4 años aproximadamente. Y sí hay una pregunta de la doctora Daira Moronta que dice, gracias por esta excelente
clase y si has visto algún caso de Klippel-Trenaunay. Ahora vamos con las malformaciones, así que vamos a ver si la podemos poner, la charla, compartir. Nos toca ahora malformaciones vasculares. Esto les da idea a todos los alumnos de lo difícil que pueden ser este tipo de diagnósticos asociados con tumores vasculares y de la gran importancia que pueden tener para la vida de un paciente, sobre todo estos niñitos recién nacidos, ¿no? Entonces es muy, muy importante, este, pues que todos aprendamos de nuevo toda esta actualización, porque probablemente los que estuvimos hace algunos años, pues ya estamos un poco obsoletos. La verdad es que está como ya muy difícil en retrospectiva, pero sí pensamos en un síndrome de Casa-Batch-Merritt, pero ahora pues ya tiene otro nombre, ¿no? Entonces, este, pues bueno, nada más para que sepan en ese caso pasado. Vamos entonces a hablar ahora de las malformaciones vasculares. Un poco, nosotros tenemos un equipo de anomalías vasculares, bueno, de anomalías tanto de mangiomas, pero bueno, eso lo ve todo el mundo, pero más complejos en el Hospital Alemán, que es un hospital de la ciudad de Buenos Aires con más alta complejidad. Y entonces un poquito las malformaciones vasculares creo que son mucho más complejas, porque también son menos frecuentes, probablemente que los hemangiomas y un poquito cómo fue cambiando, ya lo hablamos en la charla anterior de mangiomas, cómo fue cambiando a través del tiempo. En el año 1982, fíjense que se hablaba de estos hemangiomas y de las malformaciones, era bastante más sencilla y más clara la clasificación. Hoy día, en el año 2018, ya se empezó a cambiar y en la actualidad es la que mostré hoy, donde, bueno, es mucho más compleja porque se van agregando nuevas entidades o porque también, y esto es importante, tenemos hoy la parte genética. Muchas de las malformaciones vasculares hoy se las rotulan asociadas a determinados genes. Y esto tiene mucha importancia porque hoy sabemos que en malformaciones vasculares hay tratamientos que les cambian la vida, así como en oncología, que ustedes deben de dar seguramente en este curso de oncología montones de charlas de nuevos medicamentos. En anomalías vasculares ha pasado lo mismo y les ha cambiado la vida. Vamos a ver entonces que las malformaciones vasculares, tenemos las de tipo capilar, donde, bueno, el síndrome que seguramente ustedes conocen es el síndrome de Stuger-Weber, pero también hay otros, donde de alguna manera surgen, porque se los ve iguales, pero cuando se hace el estudio genético es diferente, o las formas reticuladas, las formas sindrómicas, las formas asociadas al síndrome de Klippel-Trenaunay, al parque Weber, los hemangiomas en Spider, la malformación capilar y arteriovenosa, el síndrome de hemorragia hereditaria familiar. Eso es solamente capilar. Es decir, yo tengo una malformación capilar y puedo pensar en todos estos cuadros sindrómicos, ¿no? Allí alguien nos preguntó, acá lo ven, el síndrome de Klippel-Trenaunay, está dentro de este cuadro de malformaciones capilares con alteraciones, bueno, a nivel, en este caso sería el miembro. Las malformaciones linfáticas, donde vamos a tener lesiones multiquísticas, lesiones macroquísticas, vamos a tener alteraciones como algunos cuadros sindrómicos como el CLAP. Bueno, las formas venosas, donde, bueno, la flebectasia sería como un ejemplo, pero vamos a encontrar algunos síndromes como el Blue Rubber Red Nebus Syndrome, que vamos a mostrarles algunos, el síndrome de Cloves, que también, o las formas combinadas, donde no solamente, por ejemplo, el Klippel-Trenaunay, no solamente tiene la forma capilar, sino también puede tener una malformación vascular venosa, o el síndrome Cloves o el síndrome Clavo. Entonces, ya esto todavía para mí es mucho más complejo que lo que hablamos de mangiomas. Vamos a ver que la mayoría de las mutaciones, porque acá ya empezamos a hablar de mutaciones relacionadas a las anomalías vasculares, comprometen dos vías principales. Una es la del RASMAP y otra es la del PIK13A.
El RASMAP es una vía que seguramente la conocen no solo por las malformaciones vasculares. Yo hablo bastante de rasopatías porque se relaciona a síndromes como, por ejemplo, el síndrome de neurofibromatosis, el síndrome de, de cardiofasiocutáneo, el síndrome de Legius. Las rasopatías son todas aquellas enfermedades que en esta vía del RASMAP tengan alguna alteración. Y una de las alteraciones que uno encuentra en esta alteración del RASMAP son todas estas que ustedes ven acá. Por ejemplo, se vio que en el síndrome de angiomas congénitos, que puede involucionar rápidamente o no involucionar rápidamente, puede estar alterado en esta vía RASMAP. Igual, el NICH y el RICH son tumores, no son malformaciones. Pero sí podemos ver que en el síndrome de Stuber-Weber sí podemos encontrar la alteración en este RASMAP o podemos encontrar otro tipo de alteraciones venosas, malformaciones venosas, también en esta vía. O el granuloma piógeno, por ejemplo. Y en la otra vía, que es la del PIK13A, podemos encontrar, por ejemplo, el síndrome de Blue Rubber Nevus, las malformaciones venosas, el síndrome de Clovis, el síndrome de Clapo. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Y esto por qué es importante saber que existe esta vía? Porque a veces existen algunas medicaciones que son específicas para una vía y otra, sin embargo hay algunas otras medicaciones, que quizás son las que más a veces utilizamos nosotros, que aunque es más específica para esta vía, se la doy a un paciente que tiene la alteración en esta vía y lo mejora, porque estas vías de alguna manera actúan en forma conjunta. ¿Para qué? Para la proliferación, crecimiento y diferenciación en la angiogénesis. Cualquier alteración en esta vía puede producir alteraciones a nivel dermatológico, mostrándonos manifestaciones eh, que pueden tener. ¿Qué pasa con cuando hay malformaciones de bajo flujo por rasopatías o pueden haber lesiones de alto flujo por el PIK13A? Eso sería lo que uno tendría en este cuadrito. ¿Qué pasa cuando hablamos de malformaciones capilares? Es una denominación genérica y podemos tener manifestaciones capilares mínimas, como puede ser una mancha salmón, en la que nacen prácticamente todos los chicos, o podemos tener malformaciones capilares, como habló la doctora, asociadas a un síndrome de Klippel-Trenaunay o a un cutis marmorata telangiectásico como tienen aquí. Entonces, que se ve que hay múltiples vías que están relacionadas en estas malformaciones capilares, como puede ser la vía del RASMAP, como puede ser la del GINAC, como puede ser la del PIK13A. ¿Y por qué es interesante todo esto? Nuevamente, porque hay hoy target para utilizar determinadas drogas. Punto clave para hablar de, entonces, malformaciones capilares. Los nevos simples versus la mancha de vino porto. El nevus simple, que es esta mancha salmón, que también se la interpreta como capilar, suele ubicarse en la zona central. Como ven acá, ustedes ven, esto es muy común en los chicos, un porcentaje altísimo, pero ven que tiene como bordes muy difusos, vean que también tenés lesiones a nivel de párpados. Entonces, esto es una mancha salmón. ¿Qué pasa con las manchas salmón? En general, desaparecen con el tiempo. A veces la mancha salmón nunca puede persistir, pero el resto desaparece. ¿Qué pasa con el síndrome de la mancha capilar que se ve en el síndrome de Stuber-Weber? Bueno, allí sí, en general es lateralizada, tiene bordes bien marcados y ahí la evolución y el estudio tiene que ser en estos pacientes diferentes. A veces hay algunas manchas, como acá ven, como esta mácula, que es una lesión también capilar, pero que se localiza en esta zona y que además en este caso tiene vello y que puede tener un lipoma debajo y que puede tener un hoyuelo. Cuando yo tengo, tanto en esta zona como en zona de cuero cabelludo, como una malformación capilar que tiene otra asociación, como puede ser un hoyuelo, como puede ser pelo, como puede ser aplasia cutis, ojo, debo descartar si no estoy ante un disrafismo
espinal. Eso a tenerlo en cuenta. Es decir, que las manchas capilares también nos pueden ser de utilidad. La mancha oporto, eh, vino porto, puede ser aisladas en algunos casos o pueden ser acompañando al síndrome de Stuger-Weber. En las lesiones faciales vamos a ver que tienen un color característico, incluso con los años se van aumentando. Cuando uno ve a un paciente, a veces hoy hay más tratamientos, quizá tempranamente, y esto hace que uno no vea esas lesiones tan importantes que veía en otro momento con esos colores también tan oscuros y esas dilataciones que después hacían estos nuevos de vino porto. Suelen encontrarse a nivel de cara, en el área maxelar, a mayor frecuencia, desarrollan granulomas piógenos u otros amartomas en la lesión. Pueden tener o tienen hipertrofia de partes blandas, huesos adyacentes, hay una hipertrofia gingival y las anomalías dentales se pueden ver en estos pacientes. Parece algo inocuo, sin embargo, trae bastantes inconvenientes. Acá vemos algunas más lesiones que son SHINAC esporádicas, y se hace el estudio, se encuentra la alteración del SHINAC, pero en realidad no son, aparecen en forma espontánea. ¿Y por qué se ven en esa zona? Y por qué muchas veces van acompañadas de otras alteraciones, como son las alteraciones oculares o del sistema nervioso central, porque fíjense que la malformación capilar en vino portofacial remeda la vasculatura del embrión y no sigue la distribución sensitiva de la cara. La placoda frontal, como ven acá, tienen el proencéfalo y acá tienen el mesencéfalo, harían esta vueltita y entonces estas estructuras darían lugar al cerebro y a la vesícula óptica, por lo que explicaría por qué esta malformación de vino porto podría estar derivada de la placa frontal y son los que tienen riesgo de tener este síndrome de Stuger-Weber. Y acá, ¿cuáles son los predictores? Esto también es importante. No es lo mismo tener una malformación, estamos hablando de malformación, ¿no? Malformación vascular capilar en esta zona, que tiene alto riesgo de tener alteraciones, que tener una lesión, como por ejemplo ven acá en mejilla. Entonces, este es un buen trabajo donde no todas las lesiones o no todas las malformaciones vasculares tienen la misma predisposición a tener compromiso del sistema nervioso central. Y esto es importante porque a uno no pone a estos chicos a hacer estudios innecesarios si no tiene la verdad la posibilidad de tenerlo. En este caso, por ejemplo, este paciente tiene más posibilidades de tener, este paciente tiene más posibilidades de tener, este paciente también, mientras que algunos otros, como este, por ejemplo, tiene menor riesgo de tenerla. Entonces, localización importante, les recomiendo esos trabajos. El síndrome de Stuger-Weber es congénito, no es hereditario, tiene una mutación somática del SHINAC, es una malformación vascular, facial, más alteraciones a nivel del leptomeninge, más alteraciones a nivel coroidea de ojo. Las complicaciones neurológicas más frecuentes son la atrofia cerebral, las calcificaciones, el déficit neurológico focal, las alteraciones cognitivas y las cefaleas. Las complicaciones oftalmológicas es el glaucoma congénito y en general es lo que uno más busca en estos chicos cuando se nace, porque estos chicos, si uno le puede hacer el tratamiento precoz, seguramente mejora la evolución. A veces las complicaciones neurológicas no aparecen al inicio, sino aparecen cuando son más grandes o aparecen a veces las convulsiones en forma temprana. Y acá vemos que hay distintos genes que se alteran en estas malformaciones, o en este síndrome de Stuger-Weber, y que de acuerdo a la alteración genética van a ver que algunos aparecen en forma más temprana, el compromiso neurológico, y en otros aparecen en forma más tardía o tienen menos efectos neurológicos. Y esto es como nuevo, ¿no? Digamos, esto es lo lindo de la medicina. Esto hace 20 años no lo teníamos, no lo pensábamos. Fíjense acá, entonces pacientes con alteraciones del SHINAC,
del GINA 11 y del GNB2, que tienen distintas características y se los estudió y se demostró que también la evolución de estos chicos es diferente. ¿Cómo se hacen los estudios? Bueno, se hace con estudio con gadolinio, esto hay que tener cuidado en los chicos menores de 3 meses, no es conveniente utilizarlo, incluso hay dudas a veces en estos chicos de hacer estudios a nivel del sistema nervioso central, si se justifica o no, por todos los riesgos que tiene a veces de hacer la anestesia antes del año de edad, pero bueno, esto es más para aquellos que se dedican al tema. Este es un paciente que nosotros tuvimos oportunidad de ver, lo vimos a los 2 años, a los 5 años, y vean cómo fue progresando terriblemente su lesión. Y hoy nos preguntamos, este chico que yo hoy lo veo con estas características, si yo hubiera tenido algún predictor, pronóstico, alguna posibilidad de hacer tratamiento, ¿podría haber cambiado el futuro de este chico? Y fíjense que hoy se habla de que el sirolimus pareciera en los pacientes con síndrome de Studer-Weber mejorar y disminuir los episodios de convulsiones en estos chicos, porque de alguna manera actuaría también en esa vía en la cual actúa el sirolimus y podría mejorar la vida y las características de estos pacientes. De manera que creo que es fundamental reconocer y saber que hoy hay posibilidades y terapéuticas para estos pacientes. Si vamos a ver otra lesión, que también es de una alteración a nivel capilar, pero que tiene esta forma de cutis marmorata telangiectásica congénita, vemos que es un patrón reticulado, se encuentra desde el nacimiento, puede acompañarse de atrofia, se suele ver en los miembros. Hay síndromes como el síndrome de Adams-Olivers, que puede tener la característica de esta lesión, que son a nivel de cuero cabelludo. Puede atenuarse, pero la atrofia a veces, aunque haya menos atrofia, pero suele quedar atrofia, y no, en general no es necesario hacerle ningún estudio. Pero sin embargo, no todas estas malformaciones tienen los mismos cuadros genéticos. Fíjense acá que tenemos una alteración en este chico que tenía una mutación del gen 11 y hay chicos que tienen esta característica de malformaciones de tipo reticulada que tienen alteraciones del PIK3A. ¿Por qué es importante? Porque hay tratamientos hoy específicos para el PIK3CA, que es el alpelisib, que los mejora increíblemente. Lo mismo que acá, este chico con este PROS, que es un síndrome de supercrecimiento, donde también la alteración es el PIK3CA, donde hoy le hace tratamiento y mejora. Nosotros ahora estamos en un protocolo en Argentina de alpelisib y realmente los resultados son increíbles. También hay manchas geográficas, entonces hay que hacer la evaluación individualizada, miembros en miembros inferiores. No hay un consenso bien si hay que hacer estudios de resonancia o no. Bueno, realmente es bastante complejo. Pero vean ustedes acá, por ejemplo, la clínica de este paciente que tiene esta alteración, que tiene ambos genes, las dos variantes de este gen. Y muchas veces estos chicos, estos pacientes o adultos se les hace el tratamiento y les cambia la vida. Increíble porque tenemos la alteración del PIK3CA. Acá, entonces, distintas malformaciones, como ven acá, y con los distintos genes que los presentan. A veces hay imitadores de estos cutis perdón, de estos cutis marmorata, como ven acá en un neonatal. Veamos este caso. Es un paciente que tengo oportunidad de ver en el consultorio que tiene esta lesión. ¿La ven acá? Es una malformación capilar, ¿sí? Pero cuando lo revisamos el chiquito, también tenía malformaciones linfáticas. Y entonces este chico, con esta malformación capilar en el labio inferior, que todas las publicaciones tienen la misma forma, esta formecita como ven acá, que hace a nivel del labio, y tiene una lesión linfática que lo acompaña, y estamos ante el síndrome de Clapo. Es interesante porque esto fue descrito por un grupo que reunió varios casos y muestran entonces esta malformación de cara y cuello
con esta malformación capilar que es idéntica en todos los pacientes. Entonces fue descrito en el año 2008. López Gutiérrez es un médico español que trabaja muy bien en todo lo que es vascular, es un cirujano, y se caracteriza por tener esta malformación capilar del labio inferior, malformación linfática de la cara y del cuello, asimetría de la cara y sobrecrecimiento parcial o generalizado, y lo que se encontró es la alteración del PIK3CA. Si a alguien le interesa estudiar malformaciones capilares, acá les pongo esta liga, digamos, de la Sociedad Europea, donde ellos exactamente trabajan en malformaciones capilares. Vamos a las venosas. Malformación venosa. Esta nena, bajo flujo al nacer, aumenta. Las lesiones venosas suelen tener este color. Ven que es un color más azulado, no es el color rojo intenso. Incluso acá se ve también bien en el ojito. Estas lesiones son de bajo flujo, aumentan tamaño con el Valsalva, no tienen aumento de la temperatura ni frémito, tienen un crecimiento luego de traumatismos hacia la pubertad por hemorragia intralesional, a veces dolor ocasional, porque lo que se produce en la lesión venosa son fenómenos trombóticos y flebolitos. Esta nena, ahora vamos a mostrar la evolución, era interesante porque uno veía los flebolitos a nivel de los estudios que hacía y hacía dolor persistente, porque bueno, claro, cuando se producen esos flebolitos la lesión duele. Y entonces, bueno, a estos chicos hay que hacerles tratamientos. Esta nena hicimos sirolimus, si bien no es la medicación de preferencia para la lesión venosa, era lo que teníamos, y con eso igual mejoraba el compromiso. Acá tenemos algunos estudios de estos pacientes, vean cómo entre uno la lesión es isointensa, entre dos es hiperintensa, hay un contraste endovenoso homogéneo, ahí se ven los flebolitos, que eso nos marca a favor de que es venosa, y hay también trombos y a veces hay nivel de líquidos. Acá ven los vasos ectásicos, esta es la nena, que es esta chiquita que le mostré, que tenía esa lesión vascular. Vean cómo parece media, sin mucha importancia cuando nace esta lesión, sin embargo, cómo va creciendo, cómo le va desdibujando la carita. Esta nena hizo muchos tratamientos con bleomicina, se le dio también el tetradesil sulfato sódico, hicieron varias intervenciones quirúrgicas, eh, tenía trastornos a nivel de la vía aérea. Y claro, entonces acá uno se preguntaría, esto yo tengo una lesión venosa, ¿qué alteración genética puedo tener? Si yo tengo el PIK3CA, que a esta nena se lo estudiamos y dio negativo, seguramente que su malformación venosa tiene que ver con el TIP2, que se ve en el 60% de los pacientes. Entonces, a esta paciente le dimos sirolimus y la verdad que el resultado fue muy bueno. Entonces, a veces las malformaciones venosas pueden mejorar con sirolimus. Bien, prerapamicina, sirolimus, rapamicina a los 7 meses, 2 años de rapamicina y 5 años de rapamicina. Vean la buena evolución que tuvo esta chiquita. Entonces acá nuevamente que a veces en las de bajo flujo el sirolimus también puede ser de actualidad. Es un señor de 58 años, si bien yo sobre todo lo que hago es niños, pero también veo muchos adultos. Nos lo manda el eh, cirujano que trabaja con nosotros, el que hace la parte de cirugía endoscópica, porque este paciente tenía una malformación venosa en neurofaringe y como nosotros tenemos experiencia en el tratamiento del sirolimus, nos lo mandó, él le había hecho varias escleroterapias y el paciente tenía esta lesión venosa allí que lo que le producía era un sangrado terrible y le sangraba y le sangraba y le sangraba. Le habían hecho embolizaciones, escleroterapia, terminó traqueostomizado, y entonces nos lo mandaron a nosotros, le hicimos sirolimus, y lo más importante de todo esto es que redujo la lesión, pero lo que más importante de todo esto fue que no tuvo nuevos episodios de sangrado. Igual se siguió con traqueostomía. Entonces, hay otros tratamientos también que están en vías de investigación, además del alpelisib, el ponatinib, no tengo experiencia, y el regorafenib como otras posibilidades para estas malformaciones venosas.
Acá vemos entonces algunos de estos pacientes que tienen otras alteraciones y vamos a mostrarles este caso. Este es un paciente que vi hace muchos, muchos años y que hay que tener en cuenta cuando uno habla del Rubber Blade Syndrome, porque estos pacientes suelen tener una lesión que es la más grande, era esta que tenía este chiquito pobre a nivel del ojo, que hizo que perdiera el ojo, pero tenía varias lesiones chiquititas en otro lado, y lo que tenía era una hemorragia digestiva que necesitó como más de 90 transfusiones. Este chiquito llega y gracias al cirujano, que un cirujano excelente que trabajaba con nosotros en Buenos Aires, que comienza a decirme, Margarita, a este chico hay que darle rapamicina. Y yo le decía, pero rapamicina, nosotros recién empezábamos. Sí, 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 sí. Y así se hizo. Le empezamos a dar rapamicina y no me lo pongo como que nosotros fuimos los indicadores, sino al cirujano, y este paciente mejoró y dejó de hacer más transfusiones y le mejoró bueno, la calidad de vida. Ese es otro chico que también creemos que tiene un Blue Rubber Nevus, y fíjense cómo también tenía una lesión de gran tamaño, cómo se fue haciendo tratamientos quirúrgicos y luego la extirpación. ¿Mm? Acá otro paciente con malformaciones linfáticas, donde, bueno, estos chicos también se hizo múltiples intervenciones y al final la rapamicina los mejoró. Malformación macroquística, esta es la característica, múltiples tratamientos, pero con el sirolimus hubo una buena mejoría. Hoy sabemos que estas lesiones de macroquísticas a veces se pueden, si hay diagnóstico prenatal, pudiera incluso hacerse el tratamiento eh, intraútero con bleomicina o también darle sirolimus a la madre. Bueno, y acá un poco quizá es algo medio complejo y esto es para quienes lo daríamos, cómo lo haríamos, me parece que excede un poco a esta charla. Y acá este chiquito que va mejorando con eh, el sirolimus. Lesiones microquísticas, este chiquito que tenía un sangrado terrible, había sido derivado de la ciudad de Salta, difícil control, y sin embargo tenía una masa palpable, con la terapéutica hizo una mejoría increíble. 22 días de rapamicina, mejoró. Entonces, es importante cuando debemos tratarla, cuando tiene problemas de la vía aérea, problemas de la alimentación, oclusión intestinal, drenaje linfático cutáneo, y acá tenemos todos los síndromes que acompañan a este cuadro de síndromes PROS, que son los de crecimiento, síndromes de crecimiento exagerado. Y tenemos el Klippel-Trenaunay, donde ya vemos que tenemos la alteración genética, el Parke-Weber, el Cerbel-Martorell, el Studer-Weber, el Mafucci, la macrocefalia, bueno, son un montón. Vamos a algunos ejemplos. Y acá, cómo van actuando. Entonces, las enfermedades relacionadas al PIK3CA es entonces PROS, las alteraciones asociadas al PIK sobre un espectro de sobrecrecimiento. Este es un paciente que tuvimos oportunidad de ver. Cuando lo vimos, pensaban en otro síndrome, Proteus, pero este paciente tenía un síndrome de Cloves. ¿Qué quiere decir Cloves? Aparece en el momento del nacimiento, tiene un sobrecrecimiento de lipomas, tiene malformaciones vasculares, tiene un neuroepidérmico y puede tener alteraciones a nivel de la espina, bueno, a nivel del esqueleto. A esta altura, ya después de hablar tanto, puedo decir cualquier cosa. Pero lo cierto es que estos chicos lo que tienen de características es esta mutación del PIK3CA. Ojo, estos chicos pueden hacer tumores, por lo tanto hay que controlarlos en forma periódica. Suelen hacer algún tumor a nivel intestinal, por lo tanto es muy importante estudiarlos. Que tienen el producto genético anómalo. La ecografía renal, hasta los 8 años de edad por la posibilidad de tener también un tumor de Wilms, y hay que hacer ecografía para descartar médula anclada. Esta es la chiquita que la tuvimos oportunidad de ver, se le hicieron todos los tratamientos quirúrgicos, pero realmente la nena mejora cuando le hacemos el sirolimus. Miren el antes y el después. Hace poquito la chiquita hace una vida totalmente normal. Bueno, ¿qué hay de nuevo entonces en este
estos cuadros asociados a sobrecrecimiento al PIK3CA. Hay drogas como el alpelisib, que está en investigación. Nosotros ahora tenemos abierto un protocolo y que se observa que no solamente hay mejoría de la lesión vascular, sino de la escoliosis, de la hipertrofia muscular y de las malformaciones vasculares. Eh, y es la diferencia, porque ustedes vieron que nosotros en algunos usamos sirolimus, es que el componente lipomatoso es el que mejora. Es cualquiera de estas medicaciones, tanto la rapamicina, el alpelisib, cualquiera de estos bloqueadores, cuando uno lo suspende, el cuadro vuelve a aparecer. Acá algunos ejemplos de la literatura con tan buena respuesta. Hay algunas otras medicaciones, como esta almirancertib, que también pareciera tener, y es oral, y también da buenos resultados en los mismos cuadros sindrómicos que le mostré hasta ahora. Esta es la nena con muy buena relación. Malformaciones de alto flujo. Acá es en esta zona del RASMAP y acá lo que vemos son malformaciones arteriales, fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas. Estos pacientes pueden morirse si, por ejemplo, se rompe una lesión, se ulcera y hay contacto con el exterior, puede dar un sangrado realmente muy importante. Las lesiones puramente arteriales, como aneurismas o estenosis o aplasia o ectasia, son raras. Las fístulas arteriovenosas directas son raras en la piel y casi siempre ocurren como resultado de traumatismo. No es raro que uno vea que aparece un adolescente y le aparece una lesión vascular y uno dice, y la tocas y tiene flujo. ¿Por qué? Porque probablemente un traumatismo en una lesión que ya estaba pero que no se ponía sintomática es que hace su aparición. Localizadas o extensas. Es raro que den sintomatología de forma congénita o en los primeros años de vida. Es más común verla en los años posteriores. Y acá vemos algunas de estas lesiones, ¿no? Acá hay cómo van progresando estas lesiones, el estadio 1, 2, 3 y 4, que pueden llegar a descompensación cardíaca. Esto se los dejo para que lo busquen y lo lean, porque ya deben estar agotados, me imagino. Estos son ejemplos de los distintos grados de estos estadios de Schrödinger y manifestaciones clínicas. Las manifestaciones son variadas, puede haber limitaciones funcionales, puede haber dolor, hiperhidrosis, hipertricosis, hiperemia, frémito, cambios tróficos, ulceraciones y sangrados. Y acá vemos un ejemplo de esta chiquita. Por supuesto que estos chicos sí hay que tener cuidado porque este chico se lastima ahí y puede llegar a sangrar tanto que puede ir al óbito, ¿no? Esta es la nena, que esta nena aparece con la lesión en la adolescencia. La ecografía Doppler da positiva. CMABM es otra malformación. Acá tenemos algunos pacientes, yo he escrito mucho sobre síndrome de malformación arteriovenosa. Estos chicos pueden tener alteraciones a nivel de piel y estas malformaciones pueden ser marcadoras de compromiso del sistema nervioso central. Siempre digo que cuando tengan dudas si tienen este cuadro de síndrome de malformación arteriovenosa capilar, vean las palmas de las manos, las plantas de los pies. Este chiquito tenía miren la cantidad de familiares afectados y tenía alteraciones en las arterias. Acá vemos la abuela, la hermana con las lesiones. Hay dos tipos de rasopatías asociadas al CMABM. Una es la de tipo 1, que es asociada al RASA1, y otra es de tipo 2, que es asociada al EPHB4. Las dos son mutaciones germinales, son autosómicas dominantes, por eso vemos muchos grupos familiares y la variabilidad se explica porque a veces en estos cuadros genéticos habría un segundo hit que produciría una alteración a veces más importante. Vean acá algunos pacientes. Nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos hace muchos años de 45 pacientes con estas malformaciones. Esto es lo que se ven. Se ven como lesiones capilares de diferente tamaño, a veces son más amarronadas, a veces son más rojizas, suelen tener un halo periférico alrededor, vean acá, y acá es donde hay a veces características para poder decir si estamos ante no ante un cuadro de estas malformaciones capilares arteriovenosas, si es probable o si encontramos el cuadro. Y acá esta es la otra forma
tenemos la que está asociada a rasopatías y la que está asociada a esta mutación en el EPH24, que sería otra forma de esta presentación. Nuevamente, capilares. El diagnóstico más importante del tipo 2 es con la hemorragia hereditaria familiar. Acá tenemos algunos ejemplos de esta hemorragia hereditaria familiar. Esta chiquita de 5 años venía con estos episodios de sangrado lingual, epistaxis ocasional, y el abuelo había tenido lesiones parecidas, y con este paciente hicimos el diagnóstico que en Buenos Aires se hace en el hospital italiano de la alteración genética. Entonces, a tener en cuenta que a veces este cuadro se parece el CM-ABM a la hemorragia hereditaria familiar, herencia autosómica dominante. Criterios de curación, otro caso de la misma enfermedad. Ecodoppler y acá las alteraciones que encontrábamos en estos pacientes. El screening para estudiarlos. En resumen, podemos decir que las malformaciones vasculares son complejas y bueno, 2 horas de esto es un montón. Ya estoy cansada yo, así que me imagino ustedes de escucharme. La realidad es muy extenso, insisto, es para un congreso, pero bueno, un poquito, quizá el resumen es las lesiones capilares, las venosas, eh, las venosas y las arteriales, cuándo pedir imágenes y nuevamente muchísimas gracias. Estoy agotada, me dejaste agotada, Ivonne. La Agotada es verdad, poco. no, pero nosotros estamos fascinados con la clase. Realmente, pues, de año a año, ¿cómo es posible que haya tantos avances? ¿No? Qué bueno por estos niños que realmente ahora se pueden beneficiar de tantos tratamientos. Y bueno, pues nos da una idea de lo importante que es la colaboración entre diferentes subespecialidades. Han sido unos casos espectaculares que demuestran pues la experiencia que tienes a lo largo de tantos años. Y bueno, nuevamente te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y por supuesto te deseo el mayor de los éxitos en tu congreso, la RATLA, que ya es la semana próxima, sí, ¿verdad? ¿O la otra? No, la que viene. El martes empezamos con el RADLA, pero yo tenía la última slide y la borré, la saqué, no la borré, digamos. Cerré antes para también invitarlos a México, porque ahora el RADLA ya fue, el que viene, viene y el que no viene ya no sé, pero a Guadalajara, bueno, a Porto primero, por supuesto que vamos a estar allá, pero sobre todo yo soy como una delegada del RADLA 2027. Así que los esperamos en Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias. Margarita. De verdad, muchas gracias. Nos Hasta luego. vemos. Suerte.